Todo lo que dice es falso. El director de los CDC advierte sobre un nuevo asesor de Trump para la pandemia. Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, sugirió el viernes en una conversación con un colega que el Dr. Scott Atlas está aportando al presidente datos engañosos que cuestionan la eficacia de las mascarillas o los posibles beneficios de la inmunidad colectiva. Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, está cada vez más preocupado porque el presidente Trump, impulsado por un nuevo miembro de su grupo de trabajo sobre el coronavirus, está difundiendo información incorrecta sobre la pandemia. El Dr. Redfield sugirió el viernes en una conversación con un colega que el Dr. Scott Atlas está aportando a Trump datos engañosos sobre diferentes cuestiones, incluido el cuestionamiento de la eficacia de las mascarillas. Si los jóvenes son susceptibles al virus y los posibles beneficios de la inmunidad colectiva, todo lo que dice es falso, afirmó Redfield durante una llamada telefónica hecha en público en una aerolínea comercial y escuchada por NBC News. Redfield reconoció después del vuelo de Atlanta a Washington, D.C., que estaba hablando de Atlas, un neuroradiólogo sin experiencia en enfermedades infecciosas o salud pública. Atlas fue incorporado al grupo de trabajo de la Casa Blanca en agosto. Redfield testificó ante el Congreso este mes que sospecha que cubrirse la cara podría protegerlo del coronavirus mejor que cualquier vacuna futura. La mayoría de los funcionarios de salud pública comparten la opinión de que las mascarillas son esenciales para detener la propagación del virus. Aún así, Trump ha puesto en duda en repetidas ocasiones su utilidad. Si todos lo hiciéramos, esta pandemia terminaría entre 8 y 12 semanas, aseguró Redfield antes de ofrecer una severa advertencia que contradecía la afirmación del presidente de que el país está doblando la esquina de la pandemia. No estamos ni cerca del final, declaró Redfield. En una declaración enviada por correo electrónico, un portavoz de los CDC comentó: NBC News informa sobre una conversación telefónica privada del director de los CDC, el Dr. Robert Redfield, que se escuchó en un avión desde el aeropuerto de Atlanta. El Dr. Redfield estaba teniendo una discusión privada sobre unas variantes cuestiones que ha hecho públicamente sobre la pandemia. Antes de unirse al grupo de trabajo, Atlas era un invitado frecuente en Fox News, donde presionó para reabrir el país y defendió puntos de vista que se alinean más estrechamente con las opiniones de Trump durante la crisis sanitaria. Desde su incorporación al grupo de trabajo, Atlas se ha convertido en el experto médico que más tiempo pasa con el presidente, y su perfil se ha elevado en las últimas semanas al aparecer en la sala de reuniones de la Casa Blanca cuando Trump habla con los periodistas. La doctora Deborah Birx y el doctor Anthony Fauci, que asistieron a reuniones informativas casi diarias con el presidente, junto con Redfield en la primavera, han expresado en ocasiones sus desacuerdos con Atlas a medida que el número de casos de coronavirus ha aumentado, elevándose en un 22% en las últimas 2 semanas, según datos revisados por NBC News. 2 semanas de estados reportaron cifras más altas que la semana pasada. Más de 204.000 personas han muerto a causa del virus en Estados Unidos, que ya suma más de 7 millones de infectados. Existe una preocupación entre Redfield y otros colegas sobre las informaciones que Atlas le traslada al presidente, tergiversando lo que otros expertos en salud han dicho en testimonios jurados, según un miembro del grupo de trabajo. Cuando se le pidió que respondiera a los comentarios de Redfield, Atlas dijo en un comunicado: "Todo lo que he dicho está basado en datos y la ciencia. Se hace eco de lo que dieran y dicen muchos de los principales científicos médicos del mundo, incluidos los de Stanford, Harvard y Oxford". Un funcionario de la Casa Blanca explicó que el presidente consulta con muchos expertos, tanto dentro como fuera del gobierno federal, que a veces no están de acuerdo. Luego toma decisiones políticas basadas en toda esa información para salvar vidas y reabrir el país de manera segura, explicó el funcionario, y agregó que todos, incluido el presidente, recomiendan usar una máscara cuando no se puede mantener la distancia social. Fauci y Birx
declinaron hacer comentarios. Cuando el presidente afirmó la semana pasada que el virus no afecta a prácticamente nadie que sea joven, los miembros del grupo de trabajo, incluido Redfield, calificaron la declaración como falsa. No es cierto, declaró Redfield en una entrevista. Sabemos que la infección es muy común y sabemos que el grupo de mayor riesgo en este momento es el de 18 a 25 años, Redfield señaló. Sin embargo, que el presidente tiene razón al apuntar que las tasas de mortalidad son bastante bajas en ese grupo de edad. Pero cuando otras personas sugieren que este virus no afecta a los niños, agregó Redfield, no tienen razón. Aproximadamente una cuarta parte de las nuevas infecciones en este momento se producen en personas de 18 a 25 años, según un portavoz de los CDC. Y aunque es probable que no mueran a causa del coronavirus, puede infectar fácilmente a poblaciones mayores o con patologías previas que son más vulnerables. Y cuando Redfield testificó la semana pasada que el 90% de los estadounidenses siguen siendo susceptibles al coronavirus, Atlas lo contradijo directamente y afirmó que había declarado erróneamente ese hecho bajo juramento. Atlas argumentó que Redfield estaba usando datos antiguos, a pesar de que Redfield citó información de julio y agosto al responder a las preguntas de los legisladores en Capitol Hill. Los CDC aún tienen que divulgar esa información públicamente, pero dice que lo harán pronto. Es probable que el virus continúe infectando hasta que una vacuna se administre ampliamente en el país, comenzando con las primeras dosis en 2020 y que estarán más disponibles en el segundo y tercer trimestre de 2021, dijo el portavoz de la agencia. Cuando Atlas fue presionado sobre por qué los estadounidenses deberían escucharlo a él en lugar del testimonio jurado de expertos en salud, declaró a NBC News: se supone que debes creer en la ciencia y yo me baso en la ciencia. No fue la primera vez que el presidente o sus asesores desestimaron el testimonio de Redfield. Después de que Redfield predijera que la mayoría de los estadounidenses no recibirán una vacuna hasta mediados de 2021, Trump lo acusó de estar equivocado y confundido. Redfield sostiene que no hay distancia entre él y el presidente, pero mantiene su afirmación de que la mayoría de los ciudadanos no recibirán la vacuna hasta el segundo o tercer trimestre del próximo año porque se priorizarán las poblaciones vulnerables. Atlas ha dado a conocer ampliamente su opinión sobre los expertos en salud pública que lideran las respuestas al coronavirus, acusándolos ocasionalmente de retener todo el conocimiento disponible. Los datos están ahí y no todos tenemos que estar paralizados por el miedo, declaró Atlas el jueves en Fox News. Tenemos que proteger de manera diligente a los ciudadanos más vulnerables, que suelen ser personas mayores con otras enfermedades, y necesitamos abrir el país porque conocemos los daños de no abrir, añadió. Atlas ha abogado repetidamente para que las escuelas se abran por completo y ha instado al presidente a que adopte la misma postura, y aunque en privado ha abrazado la opción de adoptar una estrategia de inmunidad colectiva, según un miembro del grupo de trabajo. La semana pasada declaró a un grupo de periodistas en una sesión informativa que nunca ha abogado por una estrategia de inmunidad colectiva. El propio Trump lo presentó como una posibilidad en una reunión este mes, y lo expresó erróneamente como mentalidad de rebaño. Lo sugirió después de haber afirmado falsamente que el virus desaparecería sin la vacuna, y citó a Atlas como alguien que está de acuerdo con él en que Estados Unidos está pasando páginas sobre la pandemia, a pesar del rechazo de Fauci a ese mensaje optimista. Mucha gente está de acuerdo conmigo, afirmó Trump. Escuchas a Scott Atlas y a otros médicos y piensan que tal vez podríamos haber hecho eso desde el principio, agregó. También la nominada de Trump para Corte Suprema se prepara para encuentros esta semana en el Capitolio. La nominada del presidente de Estados Unidos Donald Trump para la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, empezará a reunirse esta semana con senadores mientras los republicanos buscan un rápido proceso de confirmación en el Senado antes de la elección presidencial de noviembre y pese a las objeciones demócratas. Trump anunció el sábado que Barrett, de 48 años, es su elegida para sustituir a la juez liberal Ruth Bader Ginsburg, que falleció el 18 de septiembre a los 87 años. Barrett, que sería la quinta mujer que sirve en el alto tribunal, dijo que trabajaría siguiendo el ejemplo del fallecido magistrado conservador Antonin Scalia. Su confirmación por el Senado dejaría una mayoría conservadora de 6-3 en la Corte.
Los republicanos cuentan igualmente con una mayoría de 53-47 en el Senado y quieren celebrar una votación antes de los comicios del 3 de noviembre, en línea con los deseos de Trump.